Bienvenidos a su programa El Imaginario. Hoy estamos con Ider Romero. Es una persona que nos va a hablar hoy sobre cómo afrontar diferentes circunstancias, tanto durante la pandemia, después de la pandemia, antes de, con una persona que siempre se las ha ingeniado. Ahorita estábamos justamente hablando de recursividad, porque organizar esto fue un poquito complicado. Sí. Entonces, pues nada, ¿cómo estás, Ider? ¿Qué tal va la cosa? Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí. Contento de ser un invitado de nuestro gran anfitrión. Pues nada, contando aquí anécdotas, historias de cómo salir un poco adelante el día a día en base a las circunstancias que están pasando actualmente con la pandemia y todo lo que nos rodea. Pues bien, vamos a empezar de atrás adelante, porque Ider ahorita me contaba, yo sí tenía la idea de que tú pues no habías tenido como tal una carrera formal, pero siempre me sorprendió cuando yo jugaba con Ider, que nos conocemos hace mucho a través de los videojuegos, y es que él siempre fue muy ágil con los números, siempre fue muy ágil como para darle solución a Pues, las cosas. pues, ¿qué te cuento? Sí, o sea, lo que pasa es que por motivos de familia no pude tener un estudio completo. Ya un tiempo después, ya como que me empezó a gustar más el factor económico, llamémoslo así. Y, pero sí desde muy pequeño siempre mantuve un trabajo activo. Entonces eso me llevó a que necesitaba de la matemática de sí o sí para la vida. Y pues eso lo utilizo para todo. Es el 100% de mi vida es la matemática y el costo-precio. La inversión. Em, ¿Qué más puedo agregar ahí en este punto? ¿No? El crecimiento de la vida del día a día, siendo una persona sin estudio, es bastante complejo, ya que estamos en un momento donde si tú no tienes una experiencia laboral, no te contratan. Y para adquirir una experiencia laboral necesitas un trabajo y para tener el trabajo necesitas un estudio. Entonces, si no No. tienes todas esas cosas, vas a quedar perdido. Hoy día le cuento el chisme, hoy día ni con estudio, hoy día es con palanca, eso ya también con esto, También, sí, también eso, vamos por ese ladito. eso ya acabó, eso, usted es profesional, haga fila con el resto de los profesionales. Aquí viene el recomendado. No, no, de hecho tengo varios amigos que son profesionales y todo y la tienen complicada. Están ahorita con Uber y cosas así por el momento. Vea nomás. Listo, entonces, no, sí, empezamos de atrás para adelante, que sería, ¿cuáles son los primeros trabajos a los que uno accede en esas circunstancias? Hiciste, ¿no? Desde niño tocó trabajar y ahí me vinculé, pues, tocó, no sé, y luego le cogí gusto al dinero, bueno, al factor económico y ya, y ahí en adelante la hago. Pues, a ver, te cuento, o sea, yo desde más o menos mis 10 11 años, pues muy humildemente mis padres tenían un puestico de arepas. Intentaron con muchos negocios, todo, y pues yo les ayudaba a ellos, al punto de que yo le dije a mi papá una vez, yo quiero tener mi propio puestico de arepas. Mi papá como por llevar la corriente, como por decir, sí, mejor que esté ocupado haciendo algo y no por ahí en la calle haciendo nada y cogiendo malas mañas o vicios. Me colocó mi puestico de arepas y yo me vendía unas que otras y así conseguía dinerito para mí. Y fue cuando me di cuenta de que si yo quería crecer necesitaba vender más arepas para yo tener más dinero. Y yo dije, pero puedo seguir haciendo esto día a día y lo importante es que la gente lleve un buen producto para que así me compren más. Y me llevé esa idea desde muy pequeño me llevé esa idea y al punto de que hoy en día pues es lo que me sostiene diariamente. O sea, el emprendimiento de vender arepas empezó a los 10 y hoy día sigue eso. Tal cual, exactamente, Ish. llevo más o menos unos 25 años en la situación de vender arepas. He intentado estudiar, no quiere decir que tampoco se ha negado al estudio, sino que ya después de un tiempo donde ya como que el trabajar tanto y saber que me podía ganar mi dinero por mi propio mérito, por mi propio trabajo, me di cuenta de que no necesitaba ir a trabajarle a otra persona para que esa persona se lucrara de mi esfuerzo. Entonces fue cuando dije, no, si yo quiero lucrarme, yo mismo me esfuerzo, más no otra persona me va a exigir para él lucrarse. Entonces yo dije, no, el estudio sí, pues lastimosamente si no tenemos una buena capacidad económica, no nos podemos pagar una carrera que se pueda, ¿cómo se le diría? Sostener a sí misma. Sí, que tenga una retribución rápida. Exacto, y solvente, como para ser, no sé, un abogado, un doctor o algo, son semestres que son bastante caros. Mm. Entonces fue cuando yo dije, no, no necesito ya en este momento, no necesito estudio para seguir adelante. No quiere decir que nunca
no lo haya intentado, siempre lo intenté muchas veces, pero siempre salía una piedrita, siempre sucedía algo que no me dejaba seguir, al que yo dije, algo querrá el destino, no quiere que estudie, no sé qué estará pasando. Entonces ya, me metí de cabeza, ya después cogí de lleno el puesto de las arepas actual, que pues lo trabajaba mi papá y mi mamá. Cuando mi papá ya falleció, pues me pasaron la batuta a mí, ya seguí yo con el puesto y pues aquí estamos. Pues es una forma ahí como de afrontar la vida que vino. La cosa es, de todas las piedritas, una que nos quisieras comentar, como esto fue lo que yo dije, no, pues de todas maneras, de aquí para allá no luchemos más con esto. Pues lo primordial era el punto de que como siempre fuimos trabajadores informales, tanto mi mamá, mi papá y yo, existía el punto de los gobiernos, ¿sí? Entonces me acuerdo que en ese entonces este señor Peñalosa, Del primer mandato estamos hablando. en el primer Mandato mandato, de Peñalosa, sí. antes que existiera Transmilenio. Exactamente. Hizo levantar todos los puestos de Bogotá. Entonces ahí yo ya, ese era mi último punto. Yo dije, aquí es donde voy a estudiar. Yo trabajaba, de hecho administraba un negocio de videojuegos en ese entonces, tenía como unos 14 15 años. Y yo dije, aquí es. Yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche y me voy a terminar mi bachillerato y todo y juicioso. Faltando como unos 3 meses para terminar y pues levantaron todos los puestos. Y no dejaron trabajar a mi mamá y a mi papá. Y pues la renta no se iba a pagar solo, los servicios no se iban a pagar solos. Entonces mi papá dijo, nos toca irnos de Bogotá. No se pudo esperar y pues nos fuimos para Pereira. Allá intenté otra vez y nos devolvimos para Bogotá y siempre fue la causa de no terminar el estudio fue más como el viaje ida y vuelta, el estar para allá y para acá. Pero al igual pues tampoco lo veo un mal punto. Esa fue como la piedrita más grande que tuve. No me quedó una piedrita, una roca enorme. Una roca ya no en el zapato, sino atravesada en el camino. Sí, ya. No puede seguir, Snorlax está durmiendo en la vía. Tal cual, así. No, joder. Bueno, un saludo al doctor Peñalosa. Señor Peñalosa. Nuestro futuro candidato presidencial. Dios mío, no. Esto usted lo puede editar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Después me cogen en la mala en mi canal. No se puede eso. Sí, en algún punto hablaremos del retro game, sí. Listo, entonces, eso fue, ya estamos hablando de los 10 a los 15, 16. A los 15, 16, listo. Y en ese momento, entonces, ¿cómo era tener, no sé, pareja o cosas? Porque pues un adolescente con dinero y con algún tiempo libre empieza a pensar en las muchachas, vea, ahí ya empieza la sonrisa a picar. Mira que eso fue algo chistoso. Yo crecí, o sea, esa etapa de mi vida, yo vivía en el 20 de julio, donde está pues mi círculo social, mis amigos más cercanos, con los que yo crecí. Y con ellos éramos entonces, siempre he sido muy amante de los videojuegos, siempre ha sido mi pasión. Y en ese entonces éramos más como de la casa, trabajo, maquinitas. Dance Revolution en ese entonces. Resulta que el dinero que yo me ganaba era para echarle un 50% a la maquinita del tapete, del Dance Revolution. Y pues, o sea, ahí salían las amiguitas con las que uno empezó a tomarse sus primeras cervezas, a pasar su primer rato y todo, pero nunca fue algo así como de decir, quiero una novia, quiero esto. Para mí nunca lo fue. Fue más como de si llega una novia bien y si no, pues tampoco le doy mucha trascendencia. Los míos son los chorizos y el tapete. Arepitas y el tapete. Actualmente sí, en ese entonces era mis arepas y el tapete. Y había gente incluso que hacía fila para... Sí, pues de hecho, quien me metió a mí en el cuento del Dance Revolution, un amigo, le llamamos Akira, Diego. Si llegas a ver esto, un saludo, Diego. Akira fue él era como el galán, el percha, el bonito, el que bailaba chévere y él jugaba entonces Carrefour del 20 de julio, cuando eso era Carrefour. Y él allá jugaba una ficha y la gente era así, o sea, como si estuviera pasando un espectáculo súper wow. Entonces, yo cuando vi eso, yo como que tan bacano, tan chévere ese centro de atención, tan bacano, y que él no tenía que pagar, la gente le pagaba para que él jugara. Entonces fue cuando yo dije, también se puede vivir de los videojuegos, que llevo a una etapa más adelante de también sacar otro punto de vista del cómo vivir el día a día. Ok, no, pues allá vamos, vea, eso significa, te he hecho
Bueno, que lo conozco como Terry a partir de los videojuegos, como dije al principio de la entrevista, nos conocimos por videojuegos. Ahora, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo fue el...? También me interesan los videojuegos, llega el internet a la vida, llega el jueguito en línea y no tanto en LAN. Pues ahí vamos unos añitos. Como te digo, toda la vida me ha apasionado los videojuegos. Entonces, de los 14 años, yo administré un negocio de PlayStation. Lo administré durante un par de años. Ahí rescaté, terminé cualquier cantidad de juegos y me di cuenta de que me podía ganar un dinero trabajando en eso. Cuando vi a mi amigo jugando Dance Revolution, dije, y aparte le pagan por estar jugando. O sea, ya no es un trabajo, sino él está jugando y le pagan. Entonces fue cuando yo dije, me gusta, me gusta, me gusta. Conocí un juego llamado King of Fighters, que es de peleitas, me dediqué mucho tiempo, en ese entonces uno lo veía como un perder el tiempo, el pasar el rato, pero me llamó mucho la atención y Ahora es seguí donde mostramos el tablero. practicando, Es el tablero. seguimos practicando, jugando todo. Luego de eso, pues ya empecé, cambié de trabajo y entré a trabajar ya administrando un negocio de Xbox. Ya ahí ya entró lo que fue con un internet, Xbox, y ya todo evolucionó ya el juego online, en LAN, contra los amigos. Ya no era un juego de uno contra uno, sino de 8 contra 8 y o sea, ya empezó a diversarse todo lo que es los videojuegos para mí, ya empezó a abrir de una manera más amplia. Listo, aquí es una pregunta un poco más difícil. Sería como el concepto de siempre quisiste involucrarte en cosas que la mayoría de la gente lo hubieran puesto como una pérdida de tiempo, porque ya lo has dicho varias veces. Tanto, tocó ponerse a trabajar porque no hay y ahora tras del hecho no, se está involucrando en los videojuegos, aún más complicado, porque el gusto por lo raro, ¿no? El gusto por, mire que esto se puede, pero el se puede solo era una idea, solo era algo que estaba ahí como, puedo Mm, agarrarme de aquí. pues inicialmente sí era así como lo que acabas de decir, era como una pérdida de tiempo, sí, porque pues el niño de 15 14 13 años jugando maquinitas, jugando Nintendo día y noche, pues eso como que no lo va a llevar a ningún lado, y más en ese entonces que los videojuegos no generaban una ganancia monetaria como lo es hoy en día. Entonces yo me metí en el cuento de administro un negocio de videojuegos como trabajo para que así me paguen y así Mm. me gano un dinero mientras estoy jugando. De hecho, yo hacía ahí una trampita, ponía a otra persona que trabajara por mí mientras yo me la pasaba jugando todo el día conmigo. Yo le pagaba, a mí me pagaban mi sueldo, yo le pagaba una parte de mi sueldo a él para que él trabajara y yo jugaba todo el día. Pero entonces, mi padre siempre, como te digo, mi padre siempre fue él me apoyó mucho ese punto de los videojuegos. Lo que te digo, él prefería verme a mí en una maquinita de la esquina donde él podía pasar en cualquier momento y verme en un negocio de Xbox o lo que fuera, pero con tal de que yo estuviera ahí y no en la calle cogiendo malas mañas. Eso me ha planteado dos grandes preguntas, porque la verdad, de todas las historias de videojuegos que he escuchado, es el primero que me dice, mi papá prefería verme ahí. Quiere decir dos cosas. Uno, y principal, que creo que partamos de ahí, es que el entorno entonces era bastante hostil. Porque tu papá veía a todos y te veía a ti. Y luego decir, no, pues en vez de que esté con ellos, que esté allá, así sea jodiendo, gastando plata, pero prefiero eso a que esté con estos de acá. Pues sí, en ese punto sí, pues como te digo, eso fue en el 20 de julio. Hace 20 Te estoy años. hablando de hace más o menos unos 20 18 años. Es más como, aparte del entorno, es más como la preocupación de padre de que mi hijo no me vaya a coger malos pasos. Así como se dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Mi papá prefería decir, yo sé que esto es un vicio, esto es una gastadera de tiempo, pero ahí está seguro. Sé que esto no lo va a dejar con un costal al hombro, no lo va a dejar llevado botado en una calle o algo. Mientras si el día de mañana, no, se fue con los amigos, para dónde, hacer qué pasó y cómo así. Y luego, venga Entonces, y me recoge que estoy acá encerrado. cogiendo por ahí, como pasó con un par de personas de eso. Entonces, siempre me apoyó ese punto. De hecho, mi primer computador me lo regaló mi papá, justamente con el punto de tenga su computador y aquí está en la casa todos los días Eso. y está tranquilo y acá ya. Con un dial-up de modem de llamada. Apague ahí que voy a llamar. Ay, no. Somos tan viejos. Sí, tal cual. Pero pues entonces él me dio el computador y así fue, ahí fue donde realmente empezó ya mi cambio de vida en cuanto a los videojuegos. Ya donde dejé un poco el trabajo de las arepas a un lado, de administrar negocios,
a hacerme yo sentir en cuanto a sentarme a jugar. Ok. Donde ya empezó como una nueva faceta, digámoslo así, ya sobre los 20 años, más o menos 22 años. Entonces, ¿ahí de qué juego hablamos? Hace 20 años. Juego llamado Ragnarok. Fue el primer Ragnarok. juego en línea que yo jugué. Yo conocí el Tibia, el Dofus, el Metin, pero nunca el Ragnarok. Pues de hecho, el flaco, Groldan, él jugaba Tibia. Ah, ya. Y nosotros nos reíamos mucho del flaco porque, es que me mataron y me quitaron todo lo que he luchado durante 6 meses, Sí, durante un año. Y nosotros como que, no, marica, ¿usted cómo va a jugar esas vainas? odio mucho perder el tiempo. Lo odio, o soy de las personas que se estresan en el trancón, entonces en los trancones leo, por eso digo soy amante del transporte público porque me permite leer. Si yo tuviera un carro o una moto no podría hacer eso. Pero bueno, es mi excusa al no tener el recurso para un Sí, vehículo. no todo es malo, hay que verle el lado positivo. Obvio, Hay que obvio. ver siempre el vaso medio lleno. Exacto, entonces cojo un libro o pongo podcast, pongo noticias, lo que sea, y de esa es mi entretención porque detesto estar ahí como se dice, como maquinando ideas que no van a ningún lado, porque por lo general uno se siente esa fantasía, no resolver problemas, son muy pocas las ocasiones en las que uno resuelve problemas, más es fantasía. Eso me trae muchos recuerdos en base al juego de mesa que te conté. Ah, bien, El juego de mesa que había hecho, que todo comenzó así, mientras iba en un bus, en ese entonces estaba muy pequeño, estaba estudiando en la noche y fue cuando empecé a imaginarme cómo será un juego de mesa, que sea como este juego, como este y como este, pero le hago esto y empecé a imaginarme cualquier cantidad de cosas, tanto de que llegué al colegio y yo dije, ya llegué tan rápido. O sea, no me di cuenta ni a qué hora llegué de tanto. Y ahí ya ese era mi pasatiempo, montarme a un transporte público y empezar a pensar en cosas así. Ah, no, sí, también Siempre era es... como relacionado a los juegos. Siempre me ha atraído mucho los juegos. Más no el azar. Detesto el azar. No me gusta el azar. Ya frente al Ragnarok ibas a comentar que al respecto, como digamos, cómo fue organizarte en Ragnarok y decir, uy, empecé a conocer gente, empecé a crear como mi propia comunidad de parceros que nos conectamos a tal hora y ya se convierte como, güey, tengo horario para jugar. No, pues de hecho, eso fue bastante complejo. Porque, digamos, yo empecé a jugar Ragnarok en el local de Xbox. Ahí en el local de computadores y Xbox. Ahí empecé a jugar Ragnarok, pero no fue de lleno. O sea, fue como el juego de pasatiempo. Ya cuando mi papá me dio el computador, fue donde yo dije, quiero Ragnarok. Y lo instalé y empezaba a jugar 1 hora, 2 horas. Cuando me di cuenta ya habían pasado 5, 7, 10 horas. Y pasaba a veces hasta 24 horas seguidas jugando. Y se me volvió una vaina, pero súper, súper metida en mí, al punto de que yo en el juego fui una persona muy, muy fuerte en el juego. Y eso llamó la atención de muchas personas. Y yo siempre iba con el punto de, yo digo que uno en los juegos así en línea y todo eso representa a uno su personalidad, como es uno. Entonces, digamos, como yo era muy fuerte, yo tenía muchas cosas en el juego, yo veía a los que estaban comenzando aprendiendo y a mí yo tenía que ir a ayudarles, yo sentía esa necesidad de ir a enseñarles, a explicarles, a regalarles objetos para que fueran más fuertes y así, sin saber, sin querer, sin pensarlo, se empezó a formar una gran comunidad también de muchos amigos que actualmente tengo contacto con ellos. He conocido gente de otros países donde Sí. los conocí por el videojuego y fue tanto la unión que tuvimos que hubo el viaje para ir hasta México, hasta Argentina, a conocerlos personalmente. Y porque uno siente que los conoce de toda la vida, porque tampoco fue que un juego que me haya tomado unos años, yo le dediqué más o menos unos 7, 8 años a ese juego. Y pues en esos 8 años diariamente uno tenía las conversaciones con esas personas todos los días al punto de que uno ya les conocía la vida al derecho y al revés y viceversa, la conocían a uno. Así ya empezaba ese amigo de que consiguió novia, entonces ya no conecta tanto, luego empezó a conectar más porque pasa ese enamoramiento, luego ya pasaba todo el día conectado porque se dejaron. Exacto, pues sí, eso es chistoso, pero sí era así. Era como el punto de, lo conocí, lo está jugando. Después empezó a salir con una chica, digamos, me contaban, no, empecé a salir con esa chica, bueno, qué bueno. Salía y se perdía del juego, ya no se conectaba todos los días, sino para día por medio, 2 días, y un par de meses así. Y para los dos, no, que es que me dejó, que me traicionó, X, Y razón, y volvía otra vez. Entonces, ¿qué le veo yo el punto bonito a eso? Nuestro desenguayabe, digámoslo así, nuestra tusa la pasamos era con los videojuegos, Ah, no sí. con
copa de alcohol en la mano o algo así que se le ofrezca. A sol de hoy sé cómo haciendo lo mismo. De Sí. cada vez que me pasa, yo, pues, sentémonos a jugar o a trabajar. Ya en este punto ya la edad no deja que uno se siente todo el día. Entonces uno se sienta o a trabajar o a jugar y así pasan las tusas. Sí, lo bueno es que como tiene tantas cosas, el juego le distraen a uno la mente de una manera. Así uno se pone a buscar que todo juego tiene una meta principal, que es consiga tal cosa, pero también tiene muchas metas secundarias. Entonces uno se pone en esas metas secundarias cuando no quiere saber de la vida, se pone ahí, hoy vamos a sacar este logro. Y Sí, tal cual así es. es una vaina loca, entonces listo. Y después, esa ahí fue la primera comunidad, una comunidad en el juego de Ragnarok. ¿Cuál fue como el punto más alto? El punto de decir, uy, aquí ya tengo como suficientes amigos o tengo como suficiente habilidad. Quiero monetizar esto que estoy haciendo de alguna manera. Quiero empezar a participar en torneos, a meterme a pequeñas ligas y todo eso, porque todos estos videojuegos, aunque el que nos esté escuchando tal vez no sepa mucho del asunto, todo videojuego, por más llevado que esté, si tiene una mínima comunidad, existe torneo. No necesariamente se necesitan 1000 equipos, 500 equipos, sino con 6, 7 equipos que haya en el barrio, ya con eso se arma un torneito. Eso es una muy buena aterrizada la idea. No es necesario que la FIFA venga y te patrocine, sino que tú mismo empiezas a hacer un torneito ahí con los del barrio y que para participar 5.000 pesos y el ganador se lo lleva. Exacto, tal cual. ¿Ah, sí? La entrada vale 5.000 y el que gane se lleva los 35 a los 7 equipos, así tal cual. La monetización, eso yo lo obtuve en los videojuegos sin querer. Resulta que en el Ragnarok yo conseguía como objetos, armaduras, y yo no las necesitaba, ni mis amigos tampoco. Pero había gente muy, muy metida en el juego ya, lo que se empieza a llamar como una palabra como friki, que es demasiado, demasiado metida en las cosas, que literalmente pagaban dinero real por los objetos del juego. Entonces eras el carrito. Una vez llegó un man de España y me escribió, hola Terry, mira, es que me gustan mucho las cosas que tú tienes en tu personaje y me gustaría comprártelas. Entonces, pues dentro del juego se maneja una moneda, un dinero dentro del juego. Cuando yo dije, no, pues yo no necesito de ese dinero del juego, Ceni se llamaba, yo no necesito Ceni. Me dijo, no, es que te lo voy a pagar con pasta real. Y yo como que, en serio, o sea, me vas a pagar con dinero real algo para el juego. Me dijo, sí. Entonces yo recuerdo que yo le dije, no, pues te vendo mi personaje así como está. Yo recuerdo que en ese entonces le dije como en... ¿De cuál personaje estamos hablando? Del Ragnarok. Le dije, no, pues dame 2 millones de pesos por él. Pero te estoy hablando de hace más o menos unos 10, 12 años, 10 años. Y le dije, deme 2 millones por él. Y el sujeto así, sin miedo ni nada, cogió, me envió el dinero por Western Union. Yo recibí el dinero y me dijo, entrégame mis cosas. Y yo como que, pere, aquí se va a hacer algo que es lo que yo he querido hacer. Empecé a conseguir nuevamente el equipo, y ya empecé a feriar esas cosas. O sea, ya me metía a los foros y en foros, en todo eso, y vendo y lo otro. Y así empecé a ganar mucho dinero. O sea, le saqué muy buen dinero a los videojuegos. Luego ya el Ragnarok pasó porque pues todos mis amigos con los que jugaba el grupo se disolvió. Ya entraron a la universidad, consiguieron sus esposas, bueno, maduraron, por decirlo de alguna manera. Yo siempre seguí con mi alma de niño y yo dije, no, pues ya no tengo el gremio para jugar. O sea, yo lo hacía era como ya en un punto ya no lo hacía por pasarme el tiempo yo solo, sino por convivir con mis compañeros de juego. Okay. Y ya no estaban ellos, entonces ya me aburría jugar solo. Y dije, no, pues para jugar solo me pongo a jugar Mario Bros en la casa y ya. Ya me aburre. Sí, jugar solo Sí. no es... Jugar solo juegos en línea. No es tan divertido exacto. Porque siempre te tocan extraños. Entonces ahí fue cuando dejé el Ragnarok y me metí a jugar el World of Warcraft, donde nos conocimos nosotros dos. Y pues ahí tú conoces la historia de pe a pa de World of Warcraft. Sí, entramos en la expansión de Lich King. El primer servidor que yo jugué fue WoW Colombia de World of Warcraft. Bueno, de hecho jugué uno anterior que era español. Se llamaba Fumetas, pero era súper custom, súper raro. Y luego sí entré al WoW Colombia, y ahí fue donde nosotros nos conocimos, y de ahí para acá ya viene... Ahí les a contarles el chisme de que para los que nunca se enteraron o eso, abajo de la Universidad Piloto, ahí diagonal a la Católica, había un lugar... el Cluster Games, que ya no existe en ese lugar, tengo entendido que todavía por ahí existe.
donde era, no el servidor de Colombia, pero sí ese era como el negocio de los GMs de Colombia, nunca me quedó muy claro, o uno de los GMs era el dueño de ese lugar, y eso mantenía llenísimo de gente jugando, cosa loca, y había, ¿cómo eran los rates de cada fin de mes? Pero no me acuerdo qué Ah, día. ya. No, pues es que en ese punto sí era, pues o sea, hay que ver, el negocio está en una zona universitaria, todos los muchachos salían de la universidad, incluso a veces no iban a la universidad. En eso sí estoy muy en contra de dejar sus responsabilidades a un lado No, por querer jugar. de costo Eso sí no. lo que habíamos hablado de costo-beneficio, de huevón, usted está pagando el semestre y en vez de estar a la clase por la cual ya pagó, se está yendo a un lugar aparte. Y Entonces, tras derecho a pagar por ir a jugar. sí, o O sea, sea, está pagando dos carreras en uno, digámoslo así, y no sí, haciendo absolutamente nada. Ahí sí, eso sí ya es perder el tiempo. Dejar tus prioridades a un lado por dedicarte a jugar, sabiendo que al jugar no le vas a sacar una productividad, eso sí es perder el tiempo totalmente. yo lo que hacía era, y me imagino que mucha gente, desde las maquinitas hasta el punto donde ya tuve internet y computadora en la casa, era que si a uno le daban 5.000, uno se comía cualquier cosita, una empanada, lo que sea, y guardaba los 4.000 para irse a jugar. Sí, pero entonces, listo, pero era tu dinero. Sí, Sí, lo que a ti te dan para que tú no te lo gastaras en lo que quisieras. Si ya tú querías pasar un hambre por ir a jugar, ya era tu decisión. pero ¿Sí? mentir para... Pero no, o sea, ya es el punto donde te están pagando un colegio, una universidad, y te están pagando cualquier cantidad de dinero para que tú no asistas. Por eso, a eso me refería Eso sí ya es algo que está muy mal hecho, a muy, eso, muy, muy mal hecho. a eso me refería con el mentir. Que es que pues tú Ujú. llegas a la casa y dices, no, sí, yo fui a clase y no sé qué, me está yendo bien, ta, y usted está yendo casi diario a joder allá. Incluso hay gente, también los conocí en el clúster, que ponía una materia cada día para poder ir y que todos los días le dieran para irse a jugar al negocio. No, pues tampoco. Y tenés la posibilidad de organizar todo en un día o 2 días, porque pasa mucho en la universidad, se organiza todas sus clases en 2 días y ya. Entonces, ¿cuáles eran las prioridades de IDER hace 10 años? Pues en el punto de que yo dejé el trabajar con administrando los negocios de videojuegos y todo eso, me centré mucho en la ayuda acá en mi casa, haciendo las arepas, organizando todo para sacar el puesto. Entonces mi trabajo acá en la casa, el como para ganarme la vivienda y la comida, porque el que no trabaja no come, dicho de mi padre, era hacer las arepas, cocinar maíz, estar pendiente de llevar al puesto una cosa a la otra. Pero eran cosas corticas, eran cosas, digamos, de Ah, yo me levantaba y una horita hacía, moldeaba las arepas, hacía todo y dejaba listo y me ponía a jugar. Mi papá pues me llamaba, se me acabaron las arepas, entonces yo iba y hacía más y así, ese era mi trabajo, esa era mi prioridad en ese entonces. Así siempre me he manejado el entorno del trabajo de la casa. Entonces esa prioridad nunca la he dejado a un lado por ninguna razón, por ningún punto. Y en base a eso me ha dado mucho espacio para hacer lo que me gusta tanto que son los videojuegos. no, ahí va otra cosa que, listo, alguna vez tuvo como un empleo formal de decir, uy, me tocó o tuve la oportunidad de tener este trabajo y pues lo tomé, a ver qué pasaba, qué hacía. No, no, nunca me salió un trabajo como tal y tampoco nunca lo busqué. Nunca vi la necesidad de tener que ir a trabajar de otra persona. Salían por ahí así trabajitos como de ayudar en la construcción o cositas así, pero cosas muy, muy vagas. O sea, cosas de 2, 3 días y ya. Pero como tal de irme a trabajar de frente a un lugar, no. El único trabajo formal fue ese de las maquinitas, del Play. Sí, de administrar el negocio de Play y el de Xbox. Ya tiempo después, sí administré durante unos meses, durante como 6, 7 meses, pero fue un bar. Ah, Un bar, pero entonces era más como el bar era de un amigo, él no lo podía trabajar los fines de semana, entonces me pedía el favor de que se lo trabajara los fines de semana. de los videojuegos, si bien se forma competitivo durante la época de World of Warcraft, porque Blizzard hace la BlizzCon y pone, ahora sí, una empresa es la encargada de traer todos los jugadores, de tener las casas con los computadores, de ponerle horarios a la gente para que jueguen. Eso, pues no la quiero embarrar, pero digamos que Blizzard es la primera compañía que lo hace a gran escala. Y ya después vinieron otras compañías que ya vienen los problemas en las plataformas de streaming, que son que Riot
lanza su gran juego que ya lleva 10 años punteando en ventas en cuanto a los esports, que es League of Legends, y después sale Fortnite, que no sé de quién es. No sé cuál es la No, empresa. pues la verdad tampoco sé, no estoy metido en el Fortnite. De hecho, el ganador de Fortnite ahí, Ider, fue el que me contó la otra vez que tenía... No, de eso hablamos, porque me enteré por ahí que tenía 13 años, ¿fue? 13, Sí, 16. un niño como de 12, 13 años. Y se ganó 5 millones de euros Sí. por ganar el campeonato mundial de Fortnite. Y tú a los 12 años, donde dices, es una pérdida de tiempo, porque a los adolescentes lo primero que hay que hacer es como ponerles conductas, ponerles normas, de no te vas a quedar todo el día sentado, no sé qué. Dejaste sentado a tu hijo muchas horas, porque obviamente para ganarlo no fue que, jugó una semana y ya se volvió el duro. Y de repente tu hijo de 12 años te viene con 5 millones de euros. Entonces Te ya. pongo ahí un punto. Y volviéndonos un poco atrás, digamos, en cuanto a lo de mi estudio, todo eso, fue algo en lo que yo también metí mucha cabeza, ya después de tener ya ser una persona mayor, entender un poco más lo que es la sociedad del día a día del trabajar. Me di cuenta de que tú estudiar es, como es el estudio acá, lastimosamente es un estudio muy mediocre, porque a ti te cultivan para que seas una persona de los 5, 6 años, 4 años, a que te llevan a enseñarte unas cosas mamertas, cosas que no tienen, incluso le dejan a un niño de 5 años que haga una maqueta cuando ni siquiera él mismo la va a poder hacer. Sí, que Sí, pones a los entonces de ahí papás vuelven ahí. actualmente los que estudian hoy en día no son los hijos, son los papás, están retomando otra vez la primaria y la secundaria. Entonces yo me puse a ver toda esa escala de estudio y es, vas al colegio, te dejan trabajos, cumples esos trabajos y te empiezan a mirar el mundo de una manera muy hacia adelante. Terminas tu carrera y en tu carrera llegas a una oficina o a un trabajo donde te vas a mantener toda la vida hacia adelante. Nunca te dejan mirar hacia un lado al otro, no, porque te enfocaron desde tan pequeño a que Mm. tienes que cumplir con un reglamento, con unas normas, con unas reglas, que Eso nunca te es, dejan un punto, mejor dicho, se pierde el libre albedrío del día a día en cuanto al trabajo. Eso es la sobreespecialización, que tiene ese problema de que ahora el abogado no es bueno que solo sea abogado, sino que tiene que ser especialista en tal tema del derecho y dentro de esa especialidad, frente a tal tipografía de la persona, frente a ese delito, frente al derecho. Entonces se vuelve demasiado... Sí, pero y más sin embargo, digamos un abogado tiene su libertad. Él puede decir, no, voy a montar mi propio bufete. Sí, Sí. pues se necesita dinero, pero lo puedo hacer o me voy en sociedad con unos amigos y armamos nuestro propio bufete. Tienen esa libertad. Mm. Una persona, digamos, no sé, voy a poner un ingeniero en sistemas, pongámoslo así, un diseñador gráfico. Desde muy pequeñito lo enseñan a dejar trabajos, cumplir, hacer los trabajos, tarea, trabajo, tarea, tarea, cumplir tarea, tarea y cumplir un horario de 7 a 1 de la tarde todos los días Mm. durante un periodo de 10 años, que es lo que dura la primaria y la secundaria. Luego entra a la universidad. Ahí le meten 5 años más cumpliendo ese mismo régimen. Y sale de eso, o sea, ya cumplió 15 años, en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pongámoslo como un ejemplo. Y después de que sale de eso, entra a un trabajo a cumplir la misma norma. Mm. O sea, es una persona que literalmente su vida social como tal, de 7 de la mañana a cuando ya entra a trabajar 4 o 5 de la tarde, es sus compañeros de trabajo y en el colegio eran sus compañeros de colegio. No, hay gente que ahora en la pandemia descubrió eso, ya más adelante, pero como para recoger el punto de eso es que la gente que se quedó sin trabajo o dejó de ir a la universidad se desconectó totalmente de su vida social. Y ahí es donde se dieron cuenta, mi vida social era estar en la universidad o estar en mi trabajo. Por fuera no tengo amigos, no sé quiénes son mis vecinos. Pues no conozco a Exactamente, o nadie. sea, sí como se dice, tengo mis amigos con los que crecí en el colegio, pero no tienen una vida fuera de eso. O sea, si tú hablas con una persona que haya tenido un excelente estudio durante toda su vida, le vas a preguntar, ¿y cuáles son sus amigos? No, mis amigos del colegio. No, mis amigos del trabajo. Y uno dice, ¿y no tiene más amigos? No, pues es que pues, no me queda más tiempo. Ese es el tiempo que ¿Sí? te sí, Entonces sí. es donde yo digo, nunca voy a decir que el estudio es malo, eso nunca lo voy a decir, pero es mal ejecutado en este país, está muy mal ejecutado el punto estudiantil, está muy mal El ejecutado. punto de equilibrio Eh, entre estudio, trabajo y vida social. sí, o sea, no lo veo como apto para las edades, las clases de taradeces que ponen en un Mm, colegio. ok, se vuelve una cosa muy precoz, es decir, un niño que debe estar jugando está es
metido porque también los he escuchado tiene 6 horas de clase y 4 tareas después. Exacto. Y cuando realmente lo que han aprendido es nada, porque al niño le dicen, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer este trabajito. Niños, para mañana me traen el sistema solar. Y sabe cómo se llama cada uno, pero Sí, y le van a poner, entonces nunca le van a hacer, digamos, en mi tiempo de estudio, a pesar de que fue muy corto, pero a mí sí, la profesora sí dibujaba el sistema solar, le explicaba a uno las cosas y le fomentaba a uno una idea de qué es lo que uno quiere hacer. Ya incluso existían los que ya hice, ahí empezaba a desarrollarse el intelecto personal de cada persona, porque ya como el que lo veía más allá de simplemente el dibujo en la pared, ya decía, no, yo quiero hacerlo con una bolita que se vea como más realista, le empiezo a hacer cositas y se empezaba a ver esas cosas. hoy pintar y Hoy en cosas. día no se ve eso. Hoy en día no se ve eso. ¿Por qué? Porque a un niño le ponen una maqueta y el niño lo que hace es, mamá, tengo que hacer, papá, tengo que hacer una maqueta. ¿Y En la quién la mayoría de hace? los casos. ¿Y quién lo hace? Mamá y papá. Y ellos se ganan una buena calificación con el esfuerzo de los papás. Entonces, se me hace que es mejor que el niño lleve algo, así esté mal hecho, pero que lo haga con su propio esfuerzo. Pues sí, Para pero, decirle, no, hijo, mira, estas cosas van así, así. O sea, la sí, labor pero sí lo llevan de ahí. profesor es decirle, esto quedó mal hecho. Y la labor de padre es decirle al niño, quedó mal hecho. No en punto de regaño, sino de enseñarle. Entonces, volviendo al cuento con la monetización de este niño, es un punto, o sea, eso fue algo cómico. Porque la verdad es muy cómico porque los papás le compraron su Xbox al niño, el niño ponía a jugar Fortnite, todas esas cosas. Pero el niño salió siendo como una especie de prodigio. O sea, Sí, eso sí hay porque que entenderlo. El tampoco, niño es una bueno, especie de prodigio. Y el niño, cuando menos piensa, no, que voy a ir a un torneo, lo llevaron y todo. Cuando se ganó el torneo, se ganó esa cantidad de dinero. Que los papás quedaron como de, ¿what? O sea, de verdad, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, yo le estaba prohibiendo eso. Eso no aplica en todo el mundo. obvio, el ¿Sí? ganador es uno solo, de 100 Exacto. participantes, o sea, De eso no va a aplicar en todo el mundo, no es el punto de que, ay, es que yo voy a hacer, me voy a dedicar a los videojuegos y ya voy a ser bueno. No, o sea, eso, el que nace con talento, nace con talento. El que tiene dedicación, tiene la dedicación. Entonces, es un camino largo, es un camino de entrega, como cualquier otro camino de un deportista de algo. Siempre es entregar lo que más puedas, el máximo esfuerzo, así como se dice literalmente, a quemarse los ojos frente a una pantalla, a jugar y a entregar lo mejor de ti. Y siempre mantener una buena actitud. Yo no aplico en eso. Siempre soy de, porque me ganan, maldita sea. sí, ya. Ay, ayer yo con esos países, no, es que son todos suicidas. Pero bueno, a la larga uno también se divierte y la pasa No, bueno. sí, no, pues por eso estábamos acá, por eso también uno le cogió cariño a esos juegos, porque uno consiguió con quién hablar, con quién jugar, con quién compartir. Si no, seguramente juegos en línea hubieran pasado mucho más rápido de moda de lo que lo hicieron. Digamos, World of Warcraft duró en moda, duró en auge unos 10 años, unos 8 años. Si no hubiera tenido esa cercanía persona a persona, hubiera durado mucho menos. No sabremos Sí, cuánto, claro, pero no, o sea, hubiera sido como los juegos anteriores. Anteriormente a uno lo que lo unía a un juego era el decirle al amigo, caminé a jugar. parce, ¿usted ya se rescató este juego? No, pues se lo presto. Y présteme usted este. Mm. O ya, esa era toda la comunicación que había en cuanto a juego. O uno sentarse con un amigo a echarse la madre con él porque uno le ganaba o le ganaba a No. uno y ya. A mí me pasaba cuando en los Xbox, que un amigo mío tenía un Xbox, íbamos los dos y los dos teníamos cita a las 3 de la tarde, todos los días, a irnos a rescatar el Dynastia Warrior. Pero esa era la idea, o sea, ya éramos los dos, ya estaba la partida ahí guardada de que los dos íbamos avanzando y los dos teníamos cita todos los días a rescatarnos el juego. Es que eso va en todo, ¿no? Porque eso no solo aplica en los videojuegos. O sea, también está el parche que se reúne para ir a jugar fútbol, No, sí. que se van a, sí. Actualmente ya los que se citan para ir a tomarse las cervezas. Todo es un punto, como lo decía desde un principio, es un compromiso. Es un compromiso. Si tú no tienes compromiso, no te puedes meter en el mundo. Por pasar el tiempo está bien. Si lo quieres ver de una manera ya un poco más como exigente, monetizada, digámoslo así, es de entregas, de dedicaciones, de pasión, de gusto. No es simplemente por decir, o a lo que te digo, a menos de que seas un prodigio que tú digas, no, yo juego 2 horas al día, 1 hora al día, pero le gano a todos. Casi no. Nació con talento, no se puede hacer nada contra eso. Sí, no, pero, o sea, hasta el momento, tan talentoso es que hasta el momento no hemos conocido a nadie en ningún torneo de videojuegos que diga, este man casi no juega ni practica y es el mejor. Porque No. los top, los duros, es gente que se levanta, medio se estira, se sientan, ya por norma y todo eso reciente de regulación, los ponen como a hacer ejercicio.
porque estaba muy... Comen, respiran y viven de eso. Sí, eso, o sea, Como cualquier deportista profesional. Come, respira y vive de lo que hace. Sí, que ahorita que recién terminaron los Olímpicos, decía que el promedio de trabajo y los recomendados de esos planetas eran 6 horas de práctica diaria de su deporte y como 2, 3 horas más de gimnasio, o sea, de Cardio, ¿cómo es? Entrenamiento no sé qué y funcional. Entonces, función para el deporte y lo que usted hace de manera física estructural y ya el resto sí descansa. Entonces, más o menos les invierten 8 horas a un adiestramiento físico para. Todo eso ha tenido una evolución, Sergio. Todo eso ha tenido una evolución bastante grande porque, digamos, por ejemplo, los videojuegos anteriormente, digamos lo que era Halo, los primeros Call of Duty, Aquí los va a poner la pista de Halo. XXXX. Estos juegos no tenían tanta organización. O sea, simplemente era, tú eres bueno con 4 o 5 compañeros más y sacaste tu equipo y te vas a ir a representarte en un torneo. ¿Sí? Ahí ya no había. Ahora tú ves los juegos actuales y digamos League of Legends, que son 4 jugadores, 5 jugadores y que necesitan tener un coach, que necesitan tener una persona de reemplazo, un suplente o hasta 2, ¿sí? Ya todo se volvió más al estilo deporte. Tanto es así que ni siquiera los 5 son del mismo país. Peor aún, ni siquiera pueden hablar el mismo idioma. O sea, deberían, sería lo óptimo, pero ya tenemos equipos que hay un coreano, hay un gringo y hay 3 latinos. O sea, México, Argentina y Chile. Y están los 5 en un equipo y hablan inglés porque sí. de alguna manera se tienen que comunicar, pero... Pero entonces, en ese punto lo que te digo, anteriormente, simplemente, ¿cuál era el requisito para entrar en un equipo competitivo? Que seas bueno. Y ahora no. Quiero hacer mi equipo competitivo. Bueno, entonces necesita tener los jugadores. Sí, ya los tengo, son muy buenos. Ok. Necesita tener un coach. Oiga, pero si yo soy el bueno, ¿qué me van a enseñar a jugar a mí? Necesita un coach. Así como en un equipo, los jugadores tesos juegan mucho, pero necesitan un entrenador. Eso es ahí usted se dedica a jugar y el coach se dedica a ver los otros jugar, o sea, no su equipo, sino al enemigo, para entender la mecánica del juego. Exacto, es el que... Pero entonces uno queda como de... ¿En qué momento hubo esa evolución del juego? O sea, ¿cuándo pasó eso? Incluso ahora uno ve torneos y hay personas a un lado, literalmente, no, vea, esto hágalo así, esto lo otro, diciéndole a la persona que sabe jugar, que es el que está ahí en el escenario, en el tablero, matándose así como se dice, oprimiendo las teclas como si no hubieran un mañana, pero le están diciendo qué tiene que hacer. Es donde uno dice, ¿cómo? O sea, esa evolución a qué horas existió. Entonces ahí tocamos 2 temas ya para entrar a la época actual, que es uno, los videojuegos y la forma en que se juega, la forma en que se evoluciona. Ahí ya como nos conocimos jugando World of Warcraft, luego jugamos otras más cosas y aquí seguimos mirando, esperando a ver qué se juega. Y lo otro es la forma de alguna manera sobrellevar la vida legal, ¿no? La vida adulta, la vida de si los juegos no siempre van a dar dinero o toca meterle muchas horas para poder vender ese personaje, para poder tener el dinero. Entonces, un mientras tanto es el puesto de comida. Esos fueron como los 2 temas. Ahora, todo eso cómo cambia durante el encierro, durante la pandemia. Es decir, así como Peñalosa nos quitó los puestos, ahora Claudia también nos los quita ya por un tema de sanidad. Ya no puedo sacar mi... Uy, a ver, eso es fuerte, porque pues digamos, mientras Peñalosa hizo lo que hizo, mi padre estaba en vida. Él era el que sacaba la cara por la casa y todo eso. Y ya para esta pandemia mi papá ya no estaba. Entonces ese fue el punto donde yo ya tenía mis videojuegos de pe a pa, mi día y noche eran videojuegos. Cuando mi papá faltó, yo ya pasé de acá a ser el que lleva la batuta de la casa. Sí, yo vivo solo con mi mamá, pero yo soy el que está acá en la casa al frente de todo. Entonces a mí me toca dividir mi tiempo en 2 partes. Medio tiempo en el puesto trabajando y medio tiempo para seguir en uno de los videojuegos. Durante la pandemia, eso fue algo escalofriante para mí. O sea, fue duro porque fue el punto de yo decir, Dios mío, no tengo de dónde sacar dinero. No tengo porque mi puesto estaba cerrado. Yo dije, ¿ahora qué hago? Tengo un par de pesitos ahorrados, pero ¿y si esto se va para largo, qué hago? Y se fue para largo. Entonces, fue cuando yo dije, no, pues, o sea, yo tengo otro trabajo. O pues yo lo veía así, yo tengo otra vaina de qué subsistir. Y eché mano de mis juegos anteriores, de Ragnarok, de Warcraft y todo, y volví a hacer lo que hice en ese tiempo. Ya no a los mismos precios de 2, 3 millones, pero así fueran 100, 200 mil pesos que me ayudaran a completar para pagar servicios, para alguna cosa o lo otro, eso me servía. Entonces, yo subsistí
parte de la pandemia gracias a los videojuegos. O sea, yo me senté en mi computador y no tenía que ir al puesto a sentarme 8 o 10 horas en el puesto. No, ya no lo voy a hacer. Ahora me hago acá en este computador y me voy a sentar 12, 15 horas en el computador a jugar. Pero entonces yo ya no lo hacía con el punto de la diversión. Ahí me di cuenta de que también si uno ya lo hace con una manera de obligación, ya pasa de ser un videojuego divertido a un trabajo. Un juego estresante cuando, digamos, ya para el tema de los videojuegos, me mataron y tocó volver a empezar, o perdí tanto tiempo y no salió lo que estaba buscando. No, mira que por ejemplo en ese punto tú estás impresionado en pasar tu juego. Te mataron, te toca volver a comenzar. Pues tú dices, bueno, qué madre, vuelvo a comenzar porque tú estás en el punto de querer terminar el juego, de querer saber qué pasa al final. En este punto, como yo lo viví en la pandemia, ya era donde te mataban y tú te estresabas porque no te van a pagar. O sea, tú pierdes el horizonte de la diversión, ya lo vuelves monetario, o sea, ya necesitas hacerlo bien para poder ganar. Volver a empezar, para son poder horas tener perdidas. dinero. Horas perdidas, volver a empezar. Exacto. Entonces, en ese punto era donde, voy a poner un ejemplo, no sé si lo alcancen a entender, hablando de las armaduras. Yo hoy conseguía una armadura, pero para conseguir esa armadura necesitaba 3 días para poder conseguir esa armadura. Entonces yo hay 3 días, un promedio de unas 36 horas, 12 hoy, 12 mañana, 12 pasado mañana, y al tercer día me conseguía esa armadura. La voy a vender, iba y la vendía. Deme 100,000 pesitos por ella. Pero llegaban 3 personas más. Terry, yo quiero esa armadura que tú le vendiste a fulano de tal, también te la voy a pagar en 100,000 pesitos. Y me encargaban 3 armaduras. Yo como me consigo 3 armaduras en 3 días y solo puedo sacar una cada 3 días. Entonces ahí entraba el estrés y yo, Dios mío, no, necesito más. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? No, pues ya voy a hacer una vaina, voy a crearme otra cuenta y hago, y yo jugaba lo de 3 personajes, lo jugaban yo solo jugaba con 3 personajes para sacar las 3 armaduras al mismo tiempo. Pero entonces ya no podía meterle solo 12 horas. Ya tenía que meterle 18 hasta 20 horas para poder que me rindiera. Sí, claro, porque jugar con 3 cuentas parece que te ahorra tiempo, pero no. O sea, sí te ahorra un poco de tiempo, pero aún así jugar con 3 personajes a la vez se vuelve más lento el proceso y más estresante. Exacto, es como el punto de aprender a andar en patines. Cuando los aprendas a dominar vas a volar en ellos. Pero mientras no, te vas a caer y te vas a caer y te vas a caer y te vas a frenar. En lugar de ir más rápido, antes vas a ir más lento porque vas a ir pegado a las paredes. Entonces, vi el punto de eso donde yo dije, no quiero hacer más esto. No lo quiero hacer más porque ya había perdido el amor, la gana de jugar por pasar el rato y de una vez sacarle dinero a ya hacerlo totalmente una obligación. Eso es, pues, como lo ponen los profesionales, dicen de que ya eso es un estilo de vida, ¿sí? Pues me imagino que para los profesionales ya los que están muy, muy arriba, si ellos no ganan es perder años de entrenamiento, o sea, perder esos mucho años, tiempo. Sí, digamos, los que se dedican para un torneo, para un mundial, estilo. Sí, entonces yo lo vi nada más así cortico y yo dije, esto literalmente es de demasiado tiempo, más sin embargo me sacó de muchas crisis. Intenté con muchos juegos, a todos les sacaba su ganancia, si fuera poquita, pero a todos les sacaba 50, 100, 200, 50, 100, 200, a todos les sacaba ahí de a poquitos. Hoy juego esto para no estresarme, mañana juego esto para estresarme, pasado mañana juego. Y así lo desenvolví. Hasta que ya se pudo volver a sacar el puesto durante 15 días. Entonces, que hoy vamos a hacer el toque de 15 días. Entonces, esos 15 días me ponía a jugar para sustentar algo. Volví a sacar el puesto otros 15 días y así. Y después empezó el 4x3 y... Sí, y la alternancia y la vaina. Y ya hasta ahora que no ha vuelto a molestar. Como la normalidad, no. De hecho, ya yo tengo una pregunta. He hecho esa pregunta en todas las entrevistas y quisiera también hacerla de... ¿cree que la cosa ya está más suave o es que ya nos vale? Ya no nos interesa tanto el virus. No sé si es el punto de generar la vacuna. O sea, el punto de que se haya generado una vacuna, que así no sea un antídoto como tal, mucha gente se siente más tranquila. O sea, el punto de que van y se vacunan y dicen, no, ya estoy vacunado, ya si me enfermo no va a ser tan grave. Entonces se siente un poco más de calma por ese lado, menos zozobra. Digamos, en cuanto a ventas, mi trabajo sí va mejorando un poco a poco, porque por ese hecho de que como se han generado vacunas, mucha gente está volviendo a su trabajo normal, en oficina, en empresa, todo. Y empieza a volver a existir lo que se llama la hora pico, que era la hora de venta buena y todo eso. Entonces esa hora está regresando a su normalidad. Entonces sí que sí está volviendo todo un poco a la normalidad, sí siento un cambio, o sea, un cambio de volver otra vez a como era antes. ¿Sí me entiendes? O sea, de volver a organizar todo así como iba. Sí, un poco. De un 100%, un 40, 50%. Bueno, sigue siendo poco, pero ya al menos se dice, hay futuro, porque ahorita me mostraban el lugar en la pausa, donde hacen las arepas y es una cantidad considerable. Sí, pues es un puesto que lleva ya 27 años ya.
Ahí ya, marca registrada. Sí, claro, ya es punto de referencia en el barrio. Nos vemos en el puesto de los chorizos. Nos toca decirle a la Diane que está ahí. ¿Qué tanto empeño hay en cada una de estas personas? Que venía yo pensando en la entrevista que te iba a hacer. ¿Y hace cuánto están ahí? ¿Hace cuánto están viviendo de eso? ¿Qué tan duro les pegó la pandemia? Porque todos estaban en esa situación donde mi ingreso, el sustento de mi familia, el estudio que le estoy dando a mi hijo, o la plata que estoy mandando porque mi mamá se enfermó, ahora está cerrado. Demasiado. Eso es, no, es muy, muy, muy pesado. Pues afortunadamente yo no pasé por esa necesidad. Como le digo, yo solo vivo con mi mamá y pues con lo que ganaba acá sostuve la casa y buen mercadito, gracias a Dios la comida nunca faltó. Pero digamos personas que sí ya tenían una obligación, tener hijos, todo, ahí sí yo digo, no, no sé cómo le habrán hecho. La verdad no sé cómo sobrevivieron. Creyeron que con un subsidio de 160.000 pesos al mes iban a poder vivir quién sabe cuántas personas, pero no, o sea, no. La verdad no sé ni me imagino. Porque ponerme a hablar de eso es así, ponerse uno a hablar de lo que no sabe, ni me imagino cómo le habrá pasado a esa gente para vivir el año pasado, que fue donde más marcó la pandemia fuertemente, prácticamente 3 meses sin poder hacer nada. Del dato curioso de esta cosa, no para hacer la polémica al respecto, sino como algo que creo que como que la gente tenga en cuenta de la tragedia que se vivió, porque al final de cuentas, el virus, no sé qué, no vea, casi 40.000 niños en Colombia quedaron huérfanos después de la pandemia. Y la verdad eso me choquea bastante porque son 40.000 niños, hablo de que la ley colombiana considera huérfanos a los menores de 14. Los menores ahí entre 0 a 13 años. O sea, muchachos que ni para contratar, que seguramente alguien se estará aprovechando de ellos y pues nada, la historia trágica dejémosla ahí. Eso era como el dato. Es muy, muy, muy fuerte. No, y aparte de eso, es el que aún sigue, o sea, es que no se ha terminado. Hay lo que tú dices, 40.000 registrados. ¿Y cuántos más han pasado? Porque aún sigue la pandemia, aún sigue la enfermedad. Y eso no ha pasado. Entonces, ¿cuántos más pueden haber? Hasta el momento que era la fecha fue abril de este año, que era una cifra, puede haber aumentado, obviamente, y es una cifra como los muertos, eso jamás va a disminuir, no es que, de repente hoy tenemos menos. Sí, hoy hubo menos, pero el total sigue subiendo y nunca va a echar para atrás. Va sumando todos los días. Entonces es bastante ahí. Listo, ahora es sobre los proyectos actuales, porque durante la pandemia, además de esas obligaciones, Terry también se concentró en sacar varios proyectos adelante y él me contaba y me mostraba y no sé si por acá lo tiene. No, sí, ahí atrás. Primer proyecto, viene. A ver, pues como te comentaba hace un rato, cuando iba en los transportes públicos siempre me ideé un juego de mesa, o sea, yo quería un juego de mesa que viniera involucrado muchos juegos. Y durante la pandemia, con ayuda de mi actual pareja, pude sacar ese juego adelante. Ya de hecho está terminado, lo pude hacer durante la pandemia, terminar el juego totalmente. Y ya ahorita estoy como en procesos, esperar que todo vuelva un poco a la normalidad, más a la normalidad. Okay. Y ahí sí nos cuenta, cuando ya lo tenga todo registrado, ahí sí nos cuenta. Ahí sí ya les cuento exactamente bien, ya para una próxima ocasión les cuento de qué va a tratar el juego y cómo es. Pero por el momento es un juego de estrategia, es una combinación entre muchísimos juegos de mesa que existen, Monopolio, ajedrez, parqués, damachinas, todo eso revuélvelo y arma un juego nuevo con todo eso al mismo tiempo. Entonces, ahí va, ese ya está terminado. Falta registrarlo y ponerlo para el público. Más adelante charlamos de eso. Perfecto. Siempre he tratado de ver el vaso medio lleno. Digamos, la pandemia pues es un desafortunio mundial, pero pues a mí en mi punto no me enfoqué en lo malo. También dije, voy a aprovechar el tiempo para mi juego de mesa, mis clases de canto, ideas para montar un canal y pues empezar. Actualmente todo se maneja digitalmente. Todo es computador, redes sociales, celular. Entonces, en ese punto, yo dije, necesito también pegarme a eso. Si lo mío son los videojuegos y todo, estoy como algo quedado, porque andaba muy enfrascado en mi trabajo. Y se me había olvidado eso, entonces retomé todas esas ideas y todo, y ahorita lo tengo en ese punto.
medio turno, ya no trabajo 10 horas seguidas como antes, sino me reduje mi trabajo a 6 horas. Mejor contraté una persona para que me ayude en mi negocio y así tener otras 6, 8 horas para dedicarme a hacer lo de los videojuegos. Y pues hasta el momento me ha ido bien, pues estoy comenzando, pero ha ido bien y lo más importante es sentirse bien con uno mismo, de decir estoy haciendo algo que me gusta. No porque me toque hacerlo, sino porque lo quiero hacer y si sirve para algo más, pues rico, chévere. Así se debe vivir la vida. No, pero es un ejemplo de eso. Yo de aquí, como Dios mío, mira, él siempre ha hecho lo que le gustó, lo que le gusta, y ahí sigue la vaina. No fue necesario ir a vender el alma a algún lugar, porque así le llamo yo el hecho de trabajas 8 horas. Más 4 de transporte son 10, 12 horas Y diarias. que nunca trabajas 8 porque también llevas, uno, demoras más en el trabajo, dos, haces trabajo en casa, Ujú. tres, a veces te llaman por... Ay, eso oye razón, siempre va a pasar algo. El caso es Sí, que nunca es nunca son 8 horas, siempre es más, exacto. entonces pero le digo yo vender el alma porque todo el mundo, o sea, creo que hay muy poca gente, al menos en Colombia, te cargan. No, marica, pues voy a ir a trabajar 8 horas en la rusa y voy y trabajo 8 horas de No, cajero en un banco, es que X o Y, o sea, tú el que te consigues después de la rusa, multitrabajos, el que después de ¿sí? 8 horas de la rusa tenga energía para otra vaina, eso es Exacto, o sea, pero de que así como si dice que hay trabajo, no. ¿sí? Listo, tú lo puedes obtener y no, ¿y usted cuánto se gana? No, yo me gano 3 millones de pesos al mes. ¿Y usted qué hace? No, trabajo 24/7. O sea, duras penas duermo 2, 3, 4 horitas diarias. Duermo Y ahí en el bueno, y usted se transporte. gana los 3 millones y ¿qué hace con ellos? Nada, No, huevo, pues porque estoy trabajando. mi sueñito es la casita, una cosa, la otra. Bueno, y cuando compre todo eso, ¿qué va a hacer? No, pues seguir trabajando. Eso es a lo que yo no voy. Ah, no, pues ya sería bajarle al trabajo. Bueno, en la mayoría de los casos, lo preferible sería, Mm. listo, ya pagué todo eso, le voy a bajar para poder, pues, disfrutar lo que compré, pero Y si esa persona el día de mañana sufre un accidente en su labor, se fue, ¿de qué aquí, le sirvió? legalmente, Entonces es donde yo digo, no hay que ser un despreocupado en la vida, no hay que serlo. Pero tampoco debe uno de volverse un esclavo de trabajos que tal vez no te gusten. Sí, o sea, siempre voy al punto de saca tu tiempo, haz tu trabajo obligado, el que te toca negriarte, así tú lo detestes, lo odies, listo. Pero siempre deja un espacio también para lo que a ti te gusta, un trabajo aparte para lo que tú deseas hacer y lo que realmente te apasiona. ¿Sí? Ese es al punto que yo voy. O sea, es sacrificio, disfrute. Sacrificio, disfrute. esperemos bueno, esperemos lo puedan hacer porque hay mucha gente que tiene ese problema de, es que ni siquiera hay tiempo para disfrutar. Hace poco tuve unos proyectos en Zipaquirá y había gente. Zipaquirá queda a la salida norte de Bogotá. O sea, usted sale Ujú. por la autopista norte después del terminal, sigue ahí sale en flota Zipaquirá y son como hora y media todavía Ahora de y viaje. 20 Y hay gente que trabaja en esas horas y vive en Soacha. de punto a punto. O sea, Pasarse todo Bogotá. sí, Viajarse todo Bogotá. todos los días para estar allá 7 de la mañana. O sea, usted sale de su casa y por allá medio camino es que amanece. Y llega a su casa y ya está totalmente oscuro. Sale O sea, atardeciendo a la casa y cuando llega a la casa ya es de noche. ¿sí? O sea, sale de noche y amanece y sale del trabajo en el día y llega de noche. No, entonces O sea, el usted... sujeto siempre vive en la casa de noche. Y tiene 2 hijos y una esposa. Pero... Eso es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Cuídense, muchachos, cuídense. No se pongan a tener hijos a lo loco. Piensen un poco en eso. ¿Sí? Yo lo puedo decir con fluidez. Yo trabajo y dedico a mis videojuegos. Pero es el punto de que yo mientras trabajaba me di cuenta de la responsabilidad de tener un hijo. Dicen que un hijo es la felicidad hecha persona. No lo voy a negar. Creo que mi mamá me lo ha demostrado mucho. También piensen en lo que ustedes quieren hacer y en lo que ustedes quieren vivir. ¿Sí? Hay que ser, esto va a sonar raro, pero hay que ser un poco egoísta en ese punto. Piensen primero en lo que usted quiere hacer, en lo que usted quiere evolucionar en su vida, y una vez usted ya lo haya hecho, ahí sí piense si puede tener un hijo o no lo puede tener. Muchachos, hoy en día para no tener hijos existen mil cantidad de métodos. Entonces, no se dañen la vida solo por un goce de un rato, por unos tragos de más, no se tiren la vida de esa manera. Disfrútenla más, gócenla más. La vida es corta, es bonita y hay que disfrutarla al máximo. Y ya esta sería la última etapa al respecto sobre qué nos recomendaría así Ier Romero para algo, para ver, o sea, leer, sea un álbum de música que quisiera recomendar, de decir, este álbum es bueno por los mensajes que trae, sea de rock, que Ier es rockerito,
una serie o una película. ¿No? Escuchen lo que quieran, disfruten su vida como la quieran, responsablemente, eso sí. Y no, pues hay que vivir tranquilo y feliz de la vida, todos los días. Recomendación como tal, sea feliz, sea contento, una buena actitud para todo, todos los días y todo va a fluir. Obviamente van a existir los días de rabia, de estrés, de tristeza, melancolía, pensamientos, pero siempre ten en cuenta de que no solo te pasa a ti, le pasa a muchas personas. Muy bien, listo. Muchas gracias, Terry. Nos vemos en el siguiente episodio, sea cuando este sea. ¿Cómo la vio? ¿Cómo le fue? Pues no sé, ahí toca que lo edite y mire a ver qué. Yo que sacaría varios clips, como el de los hijos.